¿Cuáles son los incentivos tributarios que el régimen prevé para los BPU que obtengan la aprobación de la autoridad de aplicación? En primer lugar, respecto del impuesto a las ganancias, los BPU adheridos y aprobados por el régimen van a pagar a una alícuota del 25% el impuesto a las ganancias. Es un poco una alícuota que tienen nuestros vecinos, ¿no? Entiendo yo que somos también atractivos desde lo fiscal en base a la alícuota, ¿sí? Es un poco lo que tiene, retoma la idea de alícuota que tenía el proyecto o la ley de Sí, reforma Macri, es ¿sí? cierto, es cierto. En realidad yo esto lo asocio más al escenario que teníamos hace algunos años atrás, en donde la alícuota del impuesto a las ganancias al cabo de 2 años después de la reforma de la reforma del 17 iba a confluir en el 25%, porque esto coincide también con la ventana de 2 años que se da para adherir al régimen, ¿no? Pero bueno, es lo que establece en la norma. Los BPU van a pagar el impuesto a las ganancias a una alícuota del 25%. Sí, también un poco lo que habíamos escuchado cuando se hablaba desde el régimen es que lo que consiste es un adelanto de una situación fiscal futura, Así ¿sí? es, así Ojalá es. sea eso, pero Ojalá. por una cosa o por la otra tiene coincidencia con lo que preveía la reforma Macri, que finalmente no se llegó a aplicar, ¿sí? Y también con la alícuota que cobran algunos países vecinos por el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta, ¿sí? Así, así Eh, es. Después lo que tiene también es algo que característico de algunos regímenes de incentivo, que tiene que ver con amortizaciones aceleradas, ¿sí? Acá en realidad lo que dice es que según el tipo de bien se va a poder optar, o sea, no es obligatorio, ¿sí? Amortizar los bienes muebles amortizables en como mínimo 2 cuotas anuales iguales y consecutivas. Después las minas, canteras, bosques y bienes análogos, obras de infraestructura, en como mínimo la cantidad de cuotas anuales iguales y consecutivas que surja a considerar la vida útil reducida al 60% de la estimada, ¿sí? Eh, lo de la opción no es menor, tiene que ver un poco con generar quebrantos o no generar quebrantos, con la proyección fiscal que puede hacer el contribuyente, el BPU, etcétera. Por eso la opción, ¿sí? Pero nosotros sabemos que cuando hay incentivos a ciertas inversiones, lo de la amortización acelerada, reducida, como le quieran llamar, es una estrategia de seducción muy habitual, ¿sí? Así es. Y después pasamos a otro tema importantísimo del impuesto a las ganancias, que tiene que ver con los quebrantos impositivos, ¿sí? Todo proyecto inicialmente es más inversión que rentabilidad. Bueno, los gastos, ustedes saben que por el sistema fiscal que nosotros tenemos, se descuentan a futuro. Es un carry forward, digamos, el régimen. Y acá lo que establece es algo también que hay en muchos lugares del mundo respecto de la no existencia de un límite temporal para el cómputo de los quebrantos, ¿sí? Argentina tiene un régimen de 5 años del impuesto a las ganancias para el cómputo de los quebrantos. Transcurridos ese plazo, si no se computa, se pierden. Bueno, para los BPU o para los titulares de proyectos de inversión, lo que hay es, primero, no existe un límite temporal, ¿sí? Después lo que hay es que cuando pasen los 5 años van a poder transferirse a terceros. Vos, Héctor, seguramente, o más recuerden una ley que se podían transferir los quebrantos, ¿no? Como bonos hace un Sí, tiempo, ¿sí? así es. Eh, Después, si querés, Héctor o Omar, nos dan algún detalle al respecto. Y fíjense lo siguiente, cuando se trata de sucursales dedicadas, esa transferencia consiste en que van a ser posibles de computarse por la sociedad a la cual pertenecen. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí nos adelantamos un poco, pero la sucursal es un sujeto tributario distinto de su titular, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en una sucursal común y corriente de una empresa en Argentina que tiene una sucursal en el país, ¿sí? Y acá entramos en algo que por ahí a nosotros nos apasiona, que podríamos conversarlo horas y horas, pero tiene que ver con que los quebrantos, dice, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, o sea, los quebrantos de este régimen, al igual que el quebranto del régimen general, o sea, lo que está en la ley de ganancias, no por RIGI, sino para todas las sociedades, para todos los contribuyentes, se actualizarán por la variación del IPIM,
operar entre el mes de cierre del ejercicio en que cierran, perdón, en que se originaron, y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. ¿Sí? Acá tenemos también que, ahora sí se dice, miren, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Qué es el artículo 93? Bueno, para muchos es el viejo artículo 89, antes del reordenamiento de la ley del año 2019, que se refiere a la actualización. ¿De qué? De costos computables y de valores amortizables. Cuando vino la reforma de Macri en el año 2018, a ese artículo 83, perdón, 89, actual 93, le pusieron un primer párrafo, se lo sustituyó, un primer párrafo que dice a los efectos de esta ley, las actualizaciones se harán teniendo en cuenta el artículo 39 de la ley 24073, que dice que desde abril del 1992 los quebrantos se actualizan por uno, o mejor dicho, todas las actualizaciones en realidad se realizan por uno, que es lo mismo que no actualizar, no ajustar por inflación, pero claro, ahí no estaban los quebrantos, ¿sí? Porque los quebrantos en el artículo 25 de la ley, viejo 19, tienen su propia metodología de actualización que coincide con lo que leímos recién. ¿Sí? Hay que tomar la variación del índice de precios por mayor entre el mes de cierre en que se generaron los quebrantos, o el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se generan los quebrantos, y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Ese artículo 93 de la ley tiene un segundo párrafo que se refiere a la actualización de valores amortizables, costos computables de, por ejemplo, todos los activos que se amortizan, bienes muebles amortizables y edificios de bienes inmuebles, y también de costo computable por la venta de activos, entre ellos bienes muebles amortizables, acciones, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ese artículo 93 nunca se... ¿Por qué? Porque el artículo 25 de quebrantos nunca remite al 93, a diferencia del artículo de amortizaciones, por ejemplo, de bienes muebles, que sí remite al 93. Sin embargo, la FIP interpreta a través de un régimen de respuestas frecuentes, que se llama ABC de consultas y respuestas frecuentes, que los quebrantos no se actualizan porque el artículo 93 de la ley no contempla la actualización a los quebrantos, ¿sí? A bienes adquiridos después de la reforma de Macri en cuanto a amortizaciones y costos. Entonces, si bien acá entramos en el RIGI, lo que dice es, al igual que el régimen general, los quebrantos de RIGI se actualizan, ¿sí? Y a su vez se aclara que no resulta de aplicación el artículo 93. O sea que hay una doble aclaración y es muy importante la aclaración que se hace en forma expresa, porque no es un cambio de norma, sino simplemente una aclaración para aplicarse desde que rige, en este caso, el nuevo artículo 25 de la ley y la reforma de Macri en su conjunto. ¿Sí? Así que creo que hicieron dos por uno, por lo menos el legislador parecería ser que hizo dos por uno en cuanto a los quebrantos por RIGI y a los quebrantos en forma general. ¿Sí? Héctor, lo que quieras agregar, ¿eh? Sí, Tenés... no, ahí es puntualizar esto. Esta disposición trasciende lo que es el RIGI y yo creo que la otra cuestión a mencionar en esto es que esto no es producto de una incorporación que se haya hecho en el tratamiento legislativo, sino que esto ya formaba parte del proyecto que elevó el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual lo lógico, no hay otra manera de interpretar esto que la que vos mencionabas, con lo cual parecería razonable que el fisco dé de baja su interpretación previa y termine por reconocer que los quebrantos se actualizan por lo que dice la propia ley de impuesto a la ganancia. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto y si hay alguna mención, esperemos que no, en el decreto reglamentario, porque iría en contra de la ley. Sí, En cuanto a dividendos y utilidades, se prevé que siempre que se trate de dividendos o utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas y o a beneficiarios del exterior, van a tributar la alícuota del 7%, el impuesto cedular que está previsto en la ley de impuesto a la ganancia, pero transcurridos 7 años desde la fecha de adhesión al RIGI, la alícuota, en caso de distribución de dividendos, esa alícuota quedará reducida a la mitad, es decir, a 3,5%.
Otra cuestión importante es que durante los primeros 5 años, desde la fecha de adhesión, yo marco esto, se lo destaco, porque una cosa es la fecha de adhesión, otra cosa es la fecha de aprobación y otra cosa es la fecha de vigencia del régimen. Durante los primeros 5 años de la fecha de adhesión, el BPU no va a estar sujeto a la limitación a la deducción de intereses con vinculadas, intereses financieros con vinculadas, es decir, la regla de capitalización exigua del artículo 85 de ganancias, y una aclaración que es que las sucursales dedicadas a los fines de la ley del impuesto a las ganancias se van a asimilar a lo que son las sociedades de capital. De hecho, el régimen prevé que todas las operaciones que estén vinculadas a la constitución de una sucursal dedicada van a tener un tratamiento similar al de la reorganización libre de impuestos que está prevista en la ley de ganancias. Después, al principio mencionamos que dentro de los proyectos había una clasificación particular para aquellos proyectos de exportación estratégica a largo plazo. Estos eran los proyectos que tenían por objetivo participar en mercados en donde Argentina no tuviera una actuación relevante. Recuerden que la inversión mínima en activos computables para este tipo de proyecto era de $1.000 millones, y quienes reúnan esas condiciones, además de los incentivos en ganancia que vimos hasta aquí, van a tener exentos los pagos a beneficiarios del exterior por locaciones o charter marítimos, servicios de transporte internacional y servicios que se contraten al exterior en cuestiones vinculadas a la ingeniería, a la adquisición y gestión de construcción de la infraestructura del proyecto. Para el resto de los casos, de pagos a beneficiarios del exterior, se establece una presunción única. Ustedes saben que en la ley de impuesto a las ganancias hay distintas presunciones de ganancia neta sobre la que se aplica la alícuota del 35%. Para el BPU, si no están exentos por el punto A que vimos, va a haber una única presunción de ganancia neta del 30%, o sea que todos los pagos al exterior se van a calcular como la retención correspondiente va a ser del 35% del 30% del pago. Y la otra aclaración es que para los proyectos de exportación estratégica a largo plazo no se va a aplicar acrecentamiento en caso de que el contrato prevea que sea el BPU el que se haga cargo del impuesto argentino. Esto lo mencionamos recién, los actos y operaciones involucrados en la constitución de un BPU se van a asimilar a la reorganización. Vamos con el impuesto al valor agregado. En relación a este impuesto, lo que se prevé es que los BPU van a poder cancelar el IVA de los bienes de uso y inversiones que realicen con la entrega de certificado de crédito fiscal, que van a tener para los proveedores el carácter de ingreso directo, es decir, que van a poder solicitar la devolución o transferencia a terceros de los saldos a favor que se generen por estos certificados de crédito fiscal, y al cabo de 3 meses sin respuesta de AFIP, esa transferencia a terceros no va a requerir autorización previa del fisco. Por supuesto, en ningún caso los BPU van a poder computar como créditos fiscales reales aquellos que hayan sido abonados con estos certificados de crédito fiscal. Otra vez, las sucursales dedicadas se van a asimilar a estos fines, a los fines del IVA, a entidades generadas a partir de una reorganización. Van a recibir los atributos de la antecesora. El otro incentivo que se prevé es que los BPU van a poder computar el 100% del impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta bancaria como crédito del impuesto a las ganancias, y prevé ahí alguna norma vinculada a que los beneficios del RIGI no van a poder ser acumulados con incentivos de la misma naturaleza existentes en otros regímenes promocionales. Sin embargo, y esto es algo que esperemos que se desarrolle en la reglamentación, como decía antes Martín, se va a poder optar. La adhesión al RIGI no implica, de alguna manera, renuncia ni incompatibilidad con otros regímenes promocionales que estén vigentes, con los que se podrá combinar incentivos de distinta naturaleza. La cuestión es que nos tendrán que decir
¿A qué se refiere con distinta naturaleza? Porque si yo no recuerdo mal, a lo mejor Omar nos puede ayudar en eso, cuando hablábamos de la amortización acelerada para bienes muebles amortizables y para minas, había dos eh, escenarios distintos. En algún caso podía ser más beneficioso el RIGI que el régimen de minería, pero realmente no sabemos si esto se va a considerar que son de distinta naturaleza a estos fines.